Este martes 17 de diciembre, Ricardo Salinas Pliego colocó un tuit que generó, como casi siempre ocurre con sus definiciones, una enorme polémica. Dice así, y lo tiene fijado en estos momentos su post: a mis colaboradores que salen en pantalla quiero decirles que ser, comillas, diferentes en un mundo lleno de insensatez es valentía. No caigan en tratar de encajar y ser normales. Démosle a nuestros televidentes la opción de ver algo distinto. Por favor, ayúdenme a ayudar. Y enseguida hay una carta, diagonal carto a mis colaboradores, colaboradoras. Los televidentes y televidentas, a través del dueño y la dueña de Televisión Azteca-Azteco, le solicitan a los productores y productoras de noticias y noticios que den instrucciones a sus presentadores y presentadoras de pantalla y pantallo, que dejen de usar de inmediato el lenguaje woke. Ricardo Salinas Pliego. Eso es lo que él señala, y en consecuencia pues ya se imaginarán ustedes el aluvión de opiniones, y me refiero a las opiniones, no a las adjetivaciones y a todas estas imprecaciones que se dan siempre en una sociedad encendida, y más aún una red social soliviantada fundamentalmente por bots y troles auspiciados por el gobierno federal, dirigidos por Jesús Ramírez Cuevas, a costa de nuestro erario. Y créanme ustedes que esto cuesta muchísimo, muchísimo dinero a usted y a mí, a todos nosotros que pagamos con nuestros impuestos, nos cuesta eso y mucho dinero. Por supuesto que yo coincido con él. Debajo disculpen ustedes, del tuit de Ricardo Salinas Pliego coloco: coincido, frente a gobiernos autoritarios hasta el idioma hay que defender. No estamos, hay que decirlo con toda claridad, en una dinámica fundacional de una forma de expresar nuestro idioma, en este caso el idioma español. No estamos frente a un parteaguas. Los cambios en las palabras, incluso en los significados de las palabras, porque se van modificando los contextos, son paulatinos. Tienen mucho que ver con los usos y costumbres, con los cambios históricos, con, sin lugar a dudas, lo que se da en llamar el folclore, lo que tiene que ver con la cultura de los pueblos, de tal manera que hay palabras que envejecen. No sé, me vino ahorita a la mente la palabra primo o la palabra maje, que en su momento fueron sinónimos de tonto y que ahora ya muy pocos la emplean porque vamos envejeciendo junto con el idioma, y este es dinámico, de tal manera que existen palabras que antes no hubieran podido existir, digamos, hijas de los actuales medios de comunicación. Chatear, spoilear, que acaba de ser reconocido también, como ocurre cada año con la Real Academia Española, que acepta o adopta algunos términos que, producto de las costumbres, se van afianzando en el uso del lenguaje, en el uso de nuestro propio lenguaje. Y existen múltiples ramificaciones que van justamente dándole sentido a las palabras. Algunas incluso en su modificación fonética, como ocurría en el siglo pasado cuando se decía murciégalo, y ahora a todos nos impele el uso de la palabra murciélago, o la palabra icono, que hace mucho tiempo también no se acentuaba y que ahora la mayoría de las personas, y justamente por esas costumbres fonéticas, es decir, del propio sonido
van expandiéndose y casi la mayoría dicen ícono. Y así nos podemos ir con determinados términos y otros también que van surgiendo y que van sustituyendo a los viejos términos que antes empleamos. De esos también hay muchísimos que podemos nosotros decir. La palabra morralla, por ponerles a ustedes un ejemplo. Por ponerles un ejemplo que bonito, ¿no? La palabra real, cuando la moneda era justamente esa y no el peso. Y a propósito de los dineros, la palabra bilimbiques, que como todos sabemos, eran billetes de papel que tenían la imagen del caudillo que iba dominando cada región, que se iban chingando, así decían ellos, cada región para pues establecer el imperio de su propia ley, y entonces ponían su propio billete, y entonces los billetes eran los bilimbiques. En ese entonces se decía también a los niños, se les decía pirrimplines, porque ese era también el mote con el que, finalizando el siglo XIX, se le conocía a un payaso muy famoso del circo Rin, que se llamaba así, de tal manera que pirrimplín, o le decían así, pirrimplín, nuestros pirrimplines, palabra o término muy usado también a partir de los años 50 por Gabriel Vargas en la célebre revista de la familia Burrón, donde entonces ahí vemos también bilimbiques o vemos pirrimplines, que ahora ya pues en efecto muy pocos emplean y menos también conocen. Entonces, una cosa es justamente la dinámica con la que se va refrescando permanentemente nuestro idioma, y otras son, por supuesto, las tonterías de la ignorancia, en donde sí, no hay discriminación alguna, sino ignorancia clarísima cuando se dice coste en lugar de conste, o cuando se dice amolestaron a tal jugador cuando en realidad es amonestaron, y así sucesivamente podríamos colocar distintos ejemplos como el aiga o como el dijistes. Sin lugar a dudas, no podemos asociar al pueblo con la ignorancia y entonces decir como un fanático, como un maje o como un primo, ya decíamos sinónimo de tonto, que al estarles corrigiendo, pues se está vilipendiando o discriminando al propio pueblo. Nada de ese universo que les estoy comentando a ustedes tiene que ver con el imperio de una manera y de un tonito y de unas formas y de una expresión que a fuerza, vale decir a huevo, quisieran otros, los promotores de un pensamiento y un lenguaje único, que hablemos. Además, incluso estropeando el idioma. Una cosa es que éste se enriquece a partir de la dinámica de la interacción social, y otra cosa es que desde el poder o desde, en efecto, esta suerte de soporte como de ovejas que tiene el mismo poder, nos hagan decir todas y todos, o nos hagan decir todos con X, o nos hagan decir todes, para además sentirnos muy alivianados y muy progresistas en relación con el empleo inclusivo del lenguaje. Todos es todos, hombres y mujeres. Todos no existe ni siquiera en la propia capacidad fonética que tengamos nosotros para referirnos a algo. Y entonces, en efecto, en sociedades con gobiernos autoritarios, no solo hay que defender la libre empresa, no solo hay que defender la libertad de expresión, no solo hay que defender, por supuesto, la ciencia y la tecnología sobre el fanatismo, sobre la ignorancia. También hay que defender el idioma, y me parece en ese terreno y en ese sentido que establece Ricardo Salinas un dique fundamental y un aliento también fundamental a la polémica relacionada con nuestra forma
de hablar, porque a final de cuentas un elemento que no he abordado, y con ese término, es el que tiene que ver con que las palabras no modifican en modo alguno las situaciones políticas que pretenden evitar o sociales. Lo que sí pueden hacer es enmascararlas, ese sí es el problema. El problema de la inclusión es que millones de niños no tienen medicamentos o no tienen vacunas. El problema de la inclusión es que hay mujeres que siguen muriendo de cáncer porque no hay exámenes de mama, y todo ello que en efecto sí implica una necesidad de una política inclusiva. Ahí es en donde debe de existir, y no estropeando el propio lenguaje, que por cierto me parece es maravilloso y representa múltiples posibilidades para la propia creatividad humana. Y sí, en la esfera de la comunicación, y tengo para mí que también en la esfera de la literatura, es en donde podemos encontrar un gran mecanismo de defensa frente a este tipo de imposiciones autoritarias.